bienvenidos, bienvenidos a todos los que están aquí. Hoy vamos a hablar de cómo usar la ley de la vibración para lograr nuestras metas, para manifestar nuestras metas, pero también para vivir una vida más saludable, para traer más bienestar, sobre todo en la parte de salud emocional, que a veces es una de las partes que no se habla mucho, pero como la salud física, la salud emocional también es súper, súper importante y nuestras emociones, de hecho, pueden causar y pueden llevarnos a tener enfermedades también, a experimentar cosas que no solamente a nivel de alimentación pasan, sino a nivel de las emociones también. Listo, si tienen preguntas, me las puedes escribir por el chat y como te digo, si quieres prende la cámara, si los puedo ver, sería buenísimo para ver a los que están ahí en el salón, para saludarlos y así hacer esto un poquito más interactivo. Ahí vamos, ok. Vamos a empezar. Si no me conocen, muchísimo gusto. Mi nombre es Jimena Cárdenas. Yo ya había venido acá a darles unos talleres, había estado con ustedes anteriormente. Yo soy coach de nutrición holística, coach de mentalidad y coach de manifestación y numeróloga. Entonces, muchos certificados, pero más allá de eso, soy latina, orgullosamente colombiana, llevo en Canadá 15 años y mi pasión es pues ayudar a la gente a ser una mejor versión de sí mismas a través de todas estas herramientas de crecimiento personal y que mejor que nosotros mismos saber este conocimiento y empoderarnos para vivir nuestra mejor vida, nuestra vida más abundante, lo que yo trabajo mucho la parte de la abundancia, pero para mí la abundancia no es algo solamente como de la cantidad de plata que tengamos en nuestra cuenta de banco, ¿no? Hola, hola Silvia, bienvenida. La abundancia se trata de todo, se trata de nuestra salud emocional, nuestra salud mental, de las relaciones que tenemos en nuestra vida, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Para mí a veces abundancia es de hecho tener menos, o sea, cuando tengo menos desorden, por ejemplo, en mi apartamento, me siento más abundante. Entonces, pues siempre quiero invitar a la gente como a redefinir lo que significa la abundancia para ustedes y a trabajar lo más que podamos para vivir esta vida lo mejor que podamos de forma saludable, de forma feliz y plena. Entonces, vamos a hablar de la manifestación por un minuto. ¿Qué significa la manifestación? Es una palabra que de hecho está muy de moda. La manifestación es simplemente traer algo a la realidad. O sea, si tenemos un sueño, una meta, si queremos algo y desea hacer realidad, eso quiere decir que manifestamos esa cosa. Y muchas personas a veces dicen que primero tienen que ver para creer, ¿no es cierto? Hay este dicho de que tengo que ver para creer. Bueno, hoy los invito a que cambiemos esa narrativa y que empecemos a creer para ver. ¿Por qué? Porque si yo no creo en mí y en mis habilidades de poder hacer ciertas cosas, esas metas no se van a realizar porque yo no, primero que todo, yo no estoy creyendo en mí y en mi habilidad de hacerlo. Entonces, manifestar es realmente usar el poder de tu mente, que es tan, tan poderosa, para cambiar tu realidad, tus hábitos y crear nuevas cosas en tu vida, crear la realidad que experimentas. Todo lo que tenemos en este momento es una manifestación de cosas del pasado, de cómo nos sentimos, de los pensamientos que tenemos, de los hábitos que seguimos. Entonces, esta es una invitación para empezar a cambiar esa forma de pensar. Si crees o eres de las personas que dice que ver antes de creer, que los invito a que empecemos a creer antes de ver, a creer en ustedes mismos, a creer en un ser superior, a creer en lo que sea que deseen, en esa vida que desean de plenitud, de sentirse abundantes y saludables, que es también obviamente lo más importante. Bueno, vamos a hablar de las metas un poquito. Ahora, yo sé que esto se trata, que estamos hablando del bienestar, pero la verdad es que para sentirnos también llenos y plenos y motivados, debemos tener metas como seres humanos.
Entonces, ustedes no sé si hayan escuchado de la palabra SMART, que es como se hacen o se escriben los objetivos. Es una forma como muy popular, un método muy popular que se utiliza para escribir objetivos, que simplemente dice que lo que significa es que la S significa específico, la M es algo que se pueda medir, la A es algo que se pueda, que sea achievable en inglés, o sea, que se pueda obtener, la, la R que sea realístico y la T que tenga un tiempo. Queremos ponernos una meta y darle un tiempo a esa meta. Entonces, yo podría aquí hablarles simplemente de esa fórmula, de cómo crear las metas, y les voy a decir, ok, bueno, lo primero que todo es que tienen que tener claro qué es lo que quieren, ser muy específicos, que conozcan cada detalle, escribir paso a paso cómo van a llegar a esa meta. Por ejemplo, si quiero ser más saludable y comer mejor o quiero perder peso, digamos que quiero perder 10 libras en 6 meses. Técnicamente es una meta SMART, lo que se considera inteligente, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nos quedamos ahí atascados y no es tan fácil como simplemente tener una meta realista o inteligente. Entonces, ¿por qué a veces alcanzar nuestras metas es tan difícil y parece como una lucha? No sé si les ha pasado, como que escribimos esta meta y es específica y sabemos lo que queremos, pero después pasan cosas, viene el cumpleaños, voy a comer a otro lado y me quedo estancado como en este círculo vicioso de escribir la misma meta año tras año tras año. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, porque somos seres humanos con pensamientos y emociones, y las emociones, de hecho, son una gran parte de esta lucha y las que muchas veces no nos dejan llegar a nuestras metas. No solamente que no nos dejen llegar a nuestra meta, sino que esas emociones también a veces nos sabotean y nos hacen manifestar la realidad que a veces no queremos experimentar. Entonces, hablamos un poquito de la manifestación. ¿Qué es la manifestación? Es una palabra, como les digo, que está como muy de moda, pero básicamente sí hablamos de la física cuántica detrás de la ley de la atracción. Muchas personas conocen la ley de la atracción, son familiares con la ley de la atracción, que se volvió muy popular con la película El Secreto y el libro El Secreto, que habla básicamente de los pensamientos que nosotros tenemos va a traer cosas a nuestra vida, va a traer la realidad que vamos a vivir basado en los pensamientos que tenemos. Pero se han hecho más estudios de esta ley de la atracción que no son solamente los pensamientos, porque realmente si manifestáramos todos nuestros pensamientos, pues imagínense, tenemos miles y miles de pensamientos al día, es imposible que vayamos a manifestar todos los pensamientos que tengamos. Lo que realmente hace que esa ley de la atracción funcione y que atraigamos todas estas cosas buenas a nuestra vida es la ley de la vibración. ¿Por qué? Porque como sabemos, todo al final del día es energía. Nosotros somos energía. Si ustedes entran a un salón, pueden sentir también la energía de la otra gente. Todo es energía. Y detrás de esta energía hay unos átomos, unas partículas que se llaman cuánticas. Y estos cuantos se describen como energía que vibra a una determinada frecuencia. ¿Ok? Entonces, nuestros pensamientos, de hecho, vibran a determinada frecuencia. Nuestras emociones tienen una vibración también. Entonces, esas partículas y a esa energía, como a las personas, a nosotros nos gusta salir con personas que se parezcan a nosotros, a estas partículas les pasa lo mismo, que les gusta salir con partículas que se parezcan a ellas. Y aquí es donde la ley de la atracción empieza a funcionar. Entonces, cuando tenemos muchos pensamientos, por ejemplo, de tristeza o de estrés o de rabia, vamos a manifestar, a atraer cosas a nuestra vida que reflejen esas
situación, que reflejen esas emociones y esos sentimientos. No sé si les ha pasado que uno de pronto se levanta por la mañana y dice como que hoy te pasa algo, te pegaste con la cama en el pie, derramaste el café y ya dices como que, ay, ya estoy de mal genio, todo este día va a ser malo y efectivamente todo el día después sales a la calle y hay trancón, llegas tarde al trabajo, pasan cosas en el trabajo y todo el día empieza realmente a volverse negativo. Eso es la ley de la atracción. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos vibrando en esa sintonía y teníamos como esa frustración ahí de que, bueno, ya empezó mi día mal, todo el día va a estar mal y efectivamente todo el día empieza a estar mal. Entonces, algo que quiero que de verdad reconozcamos es que todos nuestros pensamientos, como les decía, tienen una vibración y son ondas cósmicas, así como digamos una frecuencia de radio, que penetran más allá del espacio y del tiempo y esos son los que van a hacer que manifestemos ciertas cosas en nuestra vida. Bueno, entonces acá tenemos el gráfico de la ley de la vibración. No sé si lo puedan ver bien en la pantalla, pero acá acá vamos a hablar de este. Igual si tienen alguna pregunta, por favor, me pueden hacer saber, lo pueden escribir ahí en el chat. Pero este gráfico, ¿qué es lo que nos está mostrando? Este gráfico, primero que todo, vino de un doctor. Ok, las preguntas se las pueden decir a Ania. Ella las escribe en el chat y yo las leo. Entonces, si tienen alguna pregunta, si están en vivo y en directo, por favor, háganle saber a Ania y ella la escribe en el chat. Pero hablemos de este gráfico de la ley de la vibración. Este es un gráfico que un doctor que tenía un PhD, Dr. Hawkins, se llamaba, ya no está con nosotros aquí en este plano terrenal, descubrió que la parte de la vibración, que todas nuestras emociones vibraban y ciertos pacientes que se enfermaban más experimentaban vibraciones de baja frecuencia. Entonces aquí podemos ver cómo cada emoción nos da una frecuencia. Y tenemos el punto alfa y el punto omega. Entonces, por ejemplo, la vergüenza, cuando sentimos vergüenza, estamos vibrando a 20. Cuando tenemos remordimiento es 30, apatía 50, sufrimiento 75, el miedo a 100, enojo, por ejemplo, mucha gente que se lo pasa de mal genio, enojado, frustrado, es 150, el orgullo 175. Y la emoción más alta que tenemos es la paz, la iluminación, la alegría, el amor. Estas emociones son de 500 para arriba. Entonces, si ven, pasamos de la vergüenza, que es 20, a la paz, la alegría, la iluminación, que es 500, 600, 700. O sea, es bastante la diferencia de la vibración. Ahora, estas son cosas que claramente no podemos ver, pero yo sé que ustedes probablemente también saben que nuestras emociones y cómo nos alimentamos, no solamente, como les decía, a nivel físico, de la comida que comamos, de lo que nos alimentemos, sino que las emociones que nos alimentan el día a día tienen igual o más poder que lo que comemos también. Entonces, claro que sí, es importante nutrir nuestro cuerpo. Yo hice una charla hace un par de meses sobre la alimentación, cosas que debemos comer, pero más allá de la alimentación, mucha gente no se pregunta qué es lo que me estoy alimentando día a día a nivel emocional, porque estas emociones van a hacer también que nos enfermemos. Estas emociones no solamente van a hacer que nos enfermemos físicamente, sino que van a bloquear ese flujo de la abundancia, que como les decía, la abundancia no solamente en términos monetarios, sino sentirnos llenos, plenos, felices. Cuando estamos vibrando tan bajo y tenemos estas emociones tan bajas, estamos bloqueando ese flujo y nos estamos impidiendo el día a día en vivir de forma feliz, plena y llena.
Entonces, si no habían visto este gráfico, bueno, se los presento. Esta es la ley de la vibración, similar, como les decía, a la ley de la atracción. Esta es una de las leyes que se consideran leyes universales, así como también la gravedad. O sea, son cosas que no podemos ver, que no son tangibles, pero que existen y que están ahí y que nos están afectando el día a día. Entonces, cada uno de nosotros tiene el poder de subir esta vibración, de cambiar esta vibración. Ahora, somos seres humanos, obviamente, vamos a sentir estas emociones como apatía, sufrimiento, miedo, enojo. Claro que sí. La idea no se trata acá de estar positivos, en paz, alegría todo el tiempo. La idea es que reconozcamos cuando estamos sintiendo ciertas emociones y que nos están afectando. Por ejemplo, si yo me pongo brava con gente de mi trabajo y duro brava todo el día y dejo que esta situación me afecte personalmente y me ponga de mal genio, la única que se está perjudiciando soy yo, porque esa emoción de enojo me está robando mi paz espiritual y me está bloqueando, como les decía, esa habilidad de manifestar más cosas buenas en mi vida. Porque como voy a estar enojada, vibrando a 150, recuerden que las partículas atraen las que son similares, entonces voy a seguir atrayendo a mi vida más personas que me van a hacer sentir de esta manera. Entonces no son solamente una persona del trabajo, sino que después son dos, son tres, después voy a mi casa, peleo con mi esposo, mis hijos, y esto se empieza a formar como una bola de nieve, porque no paramos y no hicimos conciencia de que, ok, esta persona me hizo poner de mal genio, me afectó cómo me siento, pero yo tengo el poder de cambiar esto. Y es simplemente eso, crear conciencia, porque entre más conscientes somos, pues muchísimas mejores decisiones tomamos y más en control de nuestra vida, de nuestra felicidad, de nuestras emociones podemos estar. Entonces, si alguien me hace sentir, me saca la rabia y me hace sentir de cierta forma y me siento enojada, es mi responsabilidad también de parar y decir, ok, ¿por qué me siento de esta manera? Algo que quiero que sepan, si no lo saben ya, es que todas las personas son un espejo y nos están siempre reflejando cosas que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, por ejemplo, si alguien de mi trabajo me hizo poner muy brava, una buena pregunta es yo preguntarme a mí misma qué es lo que me está mostrando esta persona en lo que yo tengo que trabajar. Porque muchas veces es fácil decir, no, es que es ella o él, y simplemente hay pointing the finger, como decimos en inglés, pero no nos miramos a nosotros internamente. Entonces quiero que de verdad hagamos conciencia y empecemos a pausar y en vez de echarle la culpa a los demás, que miremos qué es lo que me está mostrando esta persona en la que yo tengo que trabajar. Por ejemplo, necesito trabajar en mi paciencia. O sea, me sacó el mal genio, pero si yo soy de pronto un poquito más paciente y más compasiva y entiendo a esta persona y su punto de vista, de pronto no estaría pasando esta situación. Entonces, nosotros nunca podemos controlar a los demás, pero sí podemos controlar siempre cómo los demás nos hacen sentir. Siempre podemos controlar el significado de todas las situaciones y podemos controlar cómo nosotros reaccionamos ante la situación. Entonces, como les digo, emociones, sobre todo de baja vibración, siempre las vamos a sentir porque somos seres humanos. Pero la gran diferencia que podemos hacer es empezar a crear conciencia y ahora que ustedes ya entienden esta información y saber que si me quedo ahí estancada todos los días sintiendo enojo, miedo y ciertas emociones, voy a atraer situaciones como esas en mi vida. Y eso es lo que no queremos. Queremos como que parar eso, enfocarnos en lo que queremos, en lo que deseamos, en las metas que tengamos y así seguir adelante siendo una mejor versión de nosotros mismos, pero también automáticamente vamos a empezar a traer mejores cosas a nuestra vida, porque así es como funciona
por detrás de cámaras la ley de la atracción y la ley de la vibración. Entonces, cuéntenme si tienen alguna pregunta en este momento. Acuérdense que le pueden decir a Ania y ella las puede poner en el chat que tenemos. Otra cosita que les puedo explicar del gráfico es como pueden ver, ciertas emociones nos contraen, ciertas emociones nos expanden, ¿no? Entonces, estar muy pendiente de como cuando me siento contraída. Ok, tenemos dos preguntas, listo, cuéntame. Entonces, la pregunta que tenemos es, hay dos tipos de situaciones, ¿ok? Muy buena pregunta, de hecho. Hay dos tipos de situaciones. Una es que se viene una tormenta, ¿ok? Tengo temor. Otra es que viene no sé, una pandilla o alguien que viene detrás mío y tengo miedo también. Entonces, son la misma vibración y cómo la comparas. Es la misma vibración o muy similar. Y la forma, por eso les estaba diciendo como que miremos exactamente a lo que nos contrae y a lo que nos expande. Ahora, esto es como una fuente de información muy buena y muy acertada, pero lo que más importa, porque realmente en ese momento nosotros no vamos a pensar, ok, estoy vibrando 75 a 100 a 200, no, pero lo vamos a sentir. Entonces es como que estas emociones me están contrayendo o me están expandiendo. Y pues si el hecho de que venga una tormenta, y miren que también interesante, porque para dos personas se va a significar una cosa diferente. Si viene una tormenta, una persona puede reaccionar como que se viene una tormenta, Dios mío, los truenos, ¿qué voy a hacer? Y puede estresarse. Otra persona puede decir como que, bueno, viene una tormenta y ya. Entonces, dos personas diferentes van a reaccionar de forma diferente y van también a experimentar estas emociones y esta vibración de manera diferente. Ahora, como yo les decía, somos seres humanos, obviamente vamos a experimentar todo este rango de emociones. Y el miedo es una emoción que es muy inteligente y es una emoción que puede ser necesaria y es saludable cuando la sabemos manejar. Porque en esos dos ejemplos que nos pusieron, la tormenta y el hecho de que alguien nos vaya a robar es miedo verdadero. O sea, cuando lo estamos experimentando es un miedo real. Hay miedo real y miedo imaginario. El miedo real es que estoy en peligro, algo va a pasar, que es real. Y el miedo imaginario es que yo me lo estoy inventando, que ese es el miedo que llega a ser dañino. Porque cuando estamos en un estado de miedo, también nuestra digestión, por ejemplo, es lo primero que se cierra, es lo primero que para. ¿Por qué? Porque la digestión toma muchísima energía, agua, nutrientes. Es un proceso físico que requiere mucho. Cuando estamos en un estado de emergencia, como que se viene la tormenta, me van a robar, tengo que salir de aquí corriendo, la prioridad de nuestro cuerpo es atender la emergencia. Entonces, como que tengo que salir de aquí corriendo o me voy a mojar. Lo que pasa es que las emergencias están diseñadas para durar cortos ratos. O sea, como que, ok, voy a correr porque se vinieron a robarme, o voy a correr porque se vino un león o un tigre y necesito salir de aquí. Ese miedo lo necesitamos, corremos y para. Y ya, ok, bueno, estoy otra vez seguro, fuera de peligro y ya el cuerpo vuelve a su estado de normalidad, de tranquilidad, volvemos a digerir la comida y todo vuelve a la normalidad. Ese miedo que es real, en corto plazo, no es dañino, es saludable, lo necesitamos, nos tiene que avisar de que, bueno, tengo que salir corriendo porque me voy a mojar, se viene la tormenta o viene un león detrás de mí, ¿no? El problema digamos, el problema de estas emociones es cuando se alargan y no es a corto plazo, sino que es a largo plazo, ¿ok? Entonces, estoy sintiendo miedo porque me lo estoy imaginando en mi mente. Ahora, el cuerpo no sabe la diferencia entre miedo real y miedo imaginario. Simplemente es algo que sentimos. Entonces, si yo vivo en un estado de miedo, de que ay, por Dios, no sé si me van a botar del trabajo,
que le va a pasar a mi hija, no sé, que está saliendo con un novio y no me gusta el novio, y vivo constantemente inventándome historias que me causen miedo. Esa va a ser una emoción que va a ser problemática. ¿Por qué? Porque primero que todo voy a vivir enfocada o enfocado en el futuro y en algo que no ha pasado. Porque si nos ponemos a pensar, el miedo imaginario es causado por algo que me estoy imaginando que va a pasar en el futuro, pero que realmente no ha pasado. Me estoy contando una historia e imaginando una historia de algo que supuestamente puede pasar. De pronto me van a echar del trabajo, de pronto va a pasar esto, de pronto, pero no ha pasado. Y como yo vivo en esta historia, estoy creando constantemente este miedo imaginario en mi cuerpo y voy a manifestar, voy a atraer cosas que tengan esta misma vibración. Entonces voy a traer cosas a mi vida real que me reflejen este miedo que llevo experimentando día tras día, tras día, tras día. Entonces, eso es algo que podemos hablar del miedo. Muy buena pregunta, porque hay dos tipos de miedo, el miedo real y el miedo imaginario. El miedo real lo necesitamos. Estas emociones, como les decía, las vamos a experimentar a través de nuestra vida, de pronto en el día a día, y no son malas. Las emociones de vibración mala, digamos mala, no quiero decir mala, pero las emociones de vibración baja, baja es la palabra que necesitaba, no son malas. Simplemente es, como les decía, crear la conciencia de que no quiero estar ahí en ese cuadro contraído por largo tiempo. Ahora tenemos otra preguntita. También podemos hablar del mismo ejemplo, pero de la alegría. Dos tipos de alegría. La alegría es algo interesante porque también es algo, y de hecho estas emociones, como les decía, va a ser algo personal. Cada uno de nosotros va a experimentarlas de manera diferente. El amor, Ania no va a experimentar la misma forma el amor de que yo la experimento, o la paz, o la alegría. Cada uno de nosotros va a experimentarla de forma diferente. Ahora, fíjense cuando en estas emociones, el amor, la alegría, la paz, la iluminación, allá es obviamente a donde queremos llegar, allá es donde queremos estar vibrando el día a día. No importa qué tipo, digamos, de alegría sea o cómo la experimentes, pero que sientas esa sensación que te expande, ¿ok? Vamos a volver a expander, contraer, expander, contraer. Si las emociones me expanden, sé que voy por el camino correcto. Si la emoción me contrae, es un llamado a la atención. ¿Cómo sé que la emoción me contrae? Porque voy a sentir cosas como que estoy respirando mucho más rápido, como de forma agitada, voy a sentir como estrés, como que los músculos se me tensionan, eso es contraído, voy a sentir como ansiedad, esas son emociones que nos contraen también. Entonces, cuando sintamos esa sensación física en nuestro cuerpo, que nos sentimos tensos, contraídos, ahí es cuando quiero que paren y se pregunten, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿De dónde viene ese enojo? ¿De dónde viene ese estrés? ¿De dónde viene ese sufrimiento? ¿Y qué puedo hacer yo que está en mi capacidad para hacerme sentir mejor en este momento? Puede que no vaya a arreglar la situación, pero ¿qué puedo hacer para mover acá a donde vamos a hablar después? Es cómo nos podemos mover en esta escala, ¿ok? No se trata tampoco de pasar, por ejemplo, de miedo a paz, porque puede que sea muy difícil, ¿no? Si yo acabo de salir corriendo porque se viene la tormenta o porque me iban a robar y estoy llena de miedo y salgo corriendo y estoy estresada y agitada, va a ser muy difícil que yo pueda pasar de miedo a paz, ¿no? Pero sí puedo de pronto, ok, analizar la situación, tengo miedo, me van a robar, ok, pero no me tengo que quedar ahí todo el día. Entonces de pronto, ok, bueno, paso de miedo a neutralidad. Como que, ok, ups, acá se me fueron los slides. Ok, sentí este miedo,
¿cómo puedo pasar de pronto a la neutralidad? Ok, bueno, ya pasó, gracias a Dios no me pasó nada, no sé, hago una oración, lo que sea que los vaya a tranquilizar y que los vuelva a traer como a ese estado de normalidad. Entonces, una emoción, digamos, o un estado emocional que es positivo y que no nos cuesta, al que no nos cuesta mucho llegar, es la neutralidad. Porque la neutralidad, como pueden ver, está ahí en la mitad, 250, vibrando, es neutro, no está mal, pero no me va a contraer. Y eso es lo que digamos como lo que queremos de pronto evitar, estar contraídos, tensos todos los días. Entonces, sí, entre más pueda yo de pronto subir a la neutralidad y a buscar cosas que me hagan sentir neutra, mejor me voy a sentir. Les voy a dar un ejemplo. Aquí vamos a utilizar, por ejemplo, a las mujeres, que a veces nos preocupamos mucho por cómo nos vemos, la imagen corporal, bueno, aunque sé que los hombres también, pero digamos que una de mis metas es que quiero perder peso, ¿no? Porque mucha gente pues también quiere perder peso, mejorar su salud, verse mejor físicamente, sentirse mejor físicamente. Me pongo yo una ropa que me queda pequeña, me veo al espejo y me siento terrible. Se me salen los gordos por el lado, me queda apretado, me siento gorda, fea, bueno, y empieza ahí a maquinar la mente, es que como está de gorda, es que usted no ha perdido peso, es que mire, que se lo... Y nos empezamos a hablar mal a nosotros mismos y este diálogo interno empieza que nos consume, que nos roba la paz y que nos pone en vibración negativa. Esto es algo que yo puedo controlar, ¿ok? Es algo muy mío que yo lo puedo controlar. Entonces, ok, en este momento me estoy sintiendo de pronto avergonzada, vibrando ahí a la mitad de, de la imagen, a 20, ¿no? Qué vergüenza, mire cómo me veo de fea, la ropa me queda apretada, yo soy un desastre. Bueno, ¿qué puede pasar? Que yo tengo la capacidad de subir de vergüenza a neutralidad. Ahora, no voy a pasar de, ay, es que odio cómo me veo, a, oh, amo cómo me veo, amo mi cuerpo, porque no es así, ¿no? Pero puedo pasar de que, ok, esta ropa me queda súper apretada, me veo mal, pero bueno, puedo cambiarme de ropa, puedo ponerme algo que me haga ver bien, porque la ropa que nos ponemos influye mucho cómo nos sentimos también, cómo nos vemos, influye cómo nos sentimos va a influir cómo nos vemos también. Entonces, bueno, me voy a cambiar de ropa. De pronto esto es algo que me va a tocar de pronto donar eventualmente también esta muda de ropa, porque pues no me voy a martirizar yo si no me quedan un par de jeans, ¿no? O sea, no vale la pena. Entonces, como que crear esa conciencia de que, bueno, me voy a cambiar la ropa, me voy a poner algo que me quede bien, que me luzca bien, que me sienta bien, y voy a pasar a la neutralidad, que simplemente no va a afectar el resto de mi día y puede que no ame como me vea en este momento, pero acepto mi cuerpo, estoy agradecida por él, estoy agradecida de que tengo piernas, que puedo caminar, de que tengo brazos, de que tengo un abdomen, de que tengo salud. Y empezamos a practicar la gratitud para empezar a subir esa escala de emociones. Entonces pasamos de, tengo crisis existencial de cómo me veo, a, bueno, me siento neutra y sigo con mi día a día. Ahora, esto es un ejemplo que puede ser simple, de pronto tonto, pero que nos pasa a muchas mujeres también. A mí me pasaba mucho, pero es un ejemplo que se los pongo que se puede utilizar con cualquier situación en nuestra vida. Van a haber situaciones en nuestra vida que nos van a llevar ahí abajo de esta tabla y nosotros mismos tenemos el control y la capacidad de decir, ok, un momento, esto no vale la pena. Voy a dejar ir esto, voy a cambiar la forma en cómo estoy pensando, voy a cambiar la forma en cómo me siento, porque no vale la pena. O sea, me está robando la paz interior y yo mismo o misma me estoy martirizando sin razón de ser. Y nos podemos mover a la neutralidad, como les decía, a través de pronto practicando la gratitud, cambiando nuestra perspectiva, mirando la situación desde otra manera, poniéndonos en los zapatos de otra persona. Hay cosas que podemos hacer para
saber, para cambiar esa emoción. Bueno, ahora sí, cuéntenme, ¿tenemos alguna otra pregunta? Hola. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, gracias, muy bien, gracias. Realmente quería felicitarte por lo que he escuchado. Me ha parecido muy bueno, muy de nuestro día a día y sobre todo cómo transmutar nuestras emociones que a cada instante afloran y llegar a lo neutro para luego llegar al lado que queremos o estarnos moviendo de un lado a otro. Sí, realmente es muy importante. Y bueno, creo que lo más importante realmente, lo que tú mencionaste, es con respecto a la gratitud. Cuando nos sentimos agradecidos, aún por las dificultades que tenemos y las frustraciones, podemos como que superar mucho mejor. Vamos muy bien. Gracias. Sí, sí, no, gracias a ustedes y gracias a ustedes por tenerme. Y bueno, pues un día estos tengo que ir en persona allá y tenemos que hacer esto en persona y conocerlos, ya que, Desde luego. ya que nos estamos como que volviendo a la normalidad. Sí, desde luego, sí. Pero bueno, muchísimas gracias y qué bueno que están disfrutando esta presentación. Sí, la verdad que a mí me abrió mucho los ojos cuando empecé a entender sobre esto de la ley de la vibración, cómo yo soy responsable de atraer esas cosas a mi vida y por qué ciertas situaciones se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y a veces pues nos volvemos como de pronto víctimas porque es más fácil decir, no, es que todo está pasando, todo me pasa a mí, no entiendo por qué las cosas me pasan a mí, en vez de decir, ok, ¿cómo estoy de pronto yo causando esto y atrayendo a la misma gente o las mismas situaciones y cómo puedo cambiar? Entonces, Exactamente. toma Ujú. mucha conciencia y no es fácil admitir de que soy yo la que tengo que cambiar, pero la verdad que cuando uno lo empieza a hacer y empieza uno a tomar la responsabilidad de cómo me siento, de cómo me veo, de todo en mi vida, de mis metas, de absolutamente todo, la vida va a cambiar y va a dar un giro 360 grados, nos vamos a sentir más felices, más en control también. Y eventualmente, pues como decía Silvia, podemos pasar de esa neutralidad y empezar a subir más como a la parte del amor, la alegría, la paz y vivir ahí en nuestro día a día, vivir en esas emociones que nos expanden en vez de vivir tanto en las que nos contraen. Y claro que sí, vamos a experimentar las que nos contraen porque somos seres humanos, pero siempre crear esa conciencia de que, ok, estoy aquí por un momento, pero tengo la posibilidad también de moverme. Sí, claro. Esto nos lleva realmente a conocernos a nosotros mismos y a tener un trabajo interno, ¿no? Que normalmente ese trabajo interno debe ser eh, dinámico y muy calladito, pero muy, muy cierto, o sea, muy continuo. ¿Sí? Entonces, allí tenemos que despertarnos. Como tú dices, es un despertar de conciencia. Así es. Ya. Así es. Bueno, Ania, ahí estoy pendiente del chat para la pregunta que quieras poner. Ahora, bueno, volviendo al tema de que de lo que manifestamos en nuestro día a día, situaciones que atraemos en el día a día, gente que atraemos a nuestro día a día. No manifestamos realmente lo que queremos. Ese es el problema, digamos, como de la ley de la atracción, que hablaba de que simplemente piensa positivo, visualiza lo que quieres y te va a llegar. Realmente no es así. Nosotros manifestamos lo que somos, no tanto lo que queremos. Por ejemplo, lo vemos mucho como en las personas que quieren encontrar una pareja. Y yo empiezo como que, ok, quiero encontrar una pareja que tenga estas y estas y estas cualidades, que sea trabajador, buen esposo, buen hijo, que le guste ir al gimnasio, que le guste comer saludable, bueno, toda la lista que, ¿no? Y me quiero preguntar a mí también, ok, pero soy yo esa persona. So, soy yo la que voy al gimnasio, soy yo la que como saludable, soy yo la buena hija, la que voy a ser buena esposa, soy yo esa persona que quiero atraer. Porque eso es lo que vamos a atraer, es lo que nosotros somos. Entonces, cuando acumulamos muchos pensamientos y sentimientos en una determinada dirección,
acaban siendo como que colapsados en el plano físico y eso es lo que manifestamos. Entonces yo me estoy constantemente enfocando en cosas que no quiero, eso es lo que voy a traer a mi vida, porque ahí es donde va mi enfoque. Nosotros tenemos algo en el cerebro que en inglés se llama el Reticular Activating System, el sistema reticular activo en español, que es cuando yo pongo mi enfoque en algo, voy a ver y a atraer más de eso. Por ejemplo, si yo empiezo a pensar, ok, un carro rojo, un carro rojo, un carro rojo, un carro rojo, eventualmente voy a empezar a ver los carros rojos en la calle, porque ahí es donde está mi enfoque. Estoy enfocada en ese carro rojo. Entonces, para cambiar cualquier cosa de afuera, primero tengo que cambiar mi enfoque y lo que yo tengo adentro. Entonces, ¿qué es en lo que me estoy enfocando? ¿Qué es lo que estoy pensando en mi día a día? ¿Cómo me siento a diario? Porque eso es lo que voy a terminar atrayendo. Entonces, volviendo al tema, como digamos, por ejemplo, de la pérdida de peso, si estoy enfocada en que es que no quiero engordar, es que no quiero engordar, es que no quiero engordar, tengo el enfoque en el lugar equivocado, tengo el enfoque en que no quiero engordar, que va a terminar de manera engordando más porque estoy generando estrés, no solamente estrés a mi mente, que me va a causar comer más, porque el estrés nos puede causar comer más, sino que también me estoy enfocando en el lugar equivocado y me estoy enfocando también en algo que no quiero, que es lo que voy a terminar atrayendo. Volviendo acá a este ejemplo, ¿en qué me puedo enfocar? Me puedo enfocar en quiero ser saludable, quiero tener más vitalidad, quiero sentirme con energía. Entonces, ¿qué puedo hacer en el día a día y cómo me tengo que sentir? ¿Qué pensamientos tengo que pensar en el día a día para sentirme de esa manera? Entonces, si quiero más energía y sentirme más vibrante, ¿qué debo hacer yo en el día a día y en dónde me debo enfocar para atraer más de eso, para atraer más vitalidad y más energía? Ok, pregunta, cuéntame. Ok. Bueno, se trata de que cómo pueden ser estas cosas relevantes a gente de mayor de edad. Hay una discusión de cómo se puede lograr esto ahora que está viejo, que es mucho más difícil que cuando uno está joven. Te voy a indicar porque ahora mismo hay un diálogo. Ok, también, muy buena pregunta. La edad, ¿no? Entonces, la edad es algo muy interesante porque es algo que también a veces yo siento que nos puede impedir de cierta manera. Y bueno, que todos día a día nos estamos volviendo más viejos realmente. Día a día nos vamos volviendo más viejos, es un hecho. ¿Cómo estas cosas son relevantes para personas de edad? Primero que todo, es algo que no importa qué edad tengas, cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar cómo nos sentimos y sentirnos de mejor manera. Todos los días podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Yo sé que me parezco muy joven, pero créanme que esto es trabajo que yo hago al día a día y cada día que me envejezco más, obviamente viene más sabiduría, pero me siento mejor. Entonces, me siento mejor de cómo me sentía hace 10 años. Me siento con más vitalidad, me siento con más energía, me siento más llena, más plena. Y he aprendido a manejar mis emociones, que las emociones es algo que nos consume. Entonces, me parece que no importa la edad que tengamos o si yo estoy más joven o alguien es más viejo aquí, todos tenemos la capacidad, sin importar la edad, de volvernos una mejor versión de nosotros mismos, de cambiar algo en nuestra vida, porque el cambio es la única constante en la vida. Siempre estamos cambiando, siempre estamos mejorando, siempre estamos evolucionando. El mundo está constantemente cambiando, las estaciones, el clima está cambiando y si nosotros resistimos el cambio y de pronto utilizamos la edad como una disculpa, no, bueno, es que ya estoy muy vieja para cambiar de trabajo, o ya estoy muy viejo para hacer esto, o ya estoy muy viejo para hacer lo otro, estamos resistiendo el cambio
y nos vamos eventualmente a quedar estancados, pero no solamente que nos vamos a quedar estancados, sino que no nos vamos a sentir bien. Y la intención mía aquí, compartiéndole todo lo que les comparto, es que sean una mejor versión de ustedes mismos día tras día, sin importar la edad que tengan. Así tengan en este momento 99 años. Pero es cómo podemos vivir mejor día tras día de lo que vivía ayer. ¿Cómo puedo ser yo una mejor versión mía mañana de lo que era ayer? Entonces yo les traigo como a iluminar cómo funcionan las emociones, porque las emociones, como les explicaba al principio, las emociones pueden causar también enfermedades. Las emociones van a causar tensión, van a causar sensación física que también lleva a enfermedades. Entonces queremos prevenir esto a través del manejo de las emociones. Entonces es un poco más de cambiar al parecer en la mente, aunque el cuerpo esté decaído. Eso, exacto, es cambiar la mente, es trabajar la parte de la salud emocional, de la salud mental, que es salud también, pero que no se habla, de lo que no se habla mucho. Y por eso me parece que es algo tan importante, porque la salud emocional nos puede afectar muchísimo más que las cosas físicas. Digamos que a veces de lo que como. Obviamente lo que comemos es súper importante, pero como las emociones que yo tengo y cómo las proceso, me van a afectar muchísimo el día a día. Entonces, por eso quería traer este tema, por eso estamos hablando de este tema de salud emocional y salud mental, que una vez que sabemos manejar nuestras emociones, no es solamente que, bueno, nos van a llevar al éxito o sea, al éxito, que vamos para aquí a hablar del éxito también. ¿Qué significa el éxito para ti? Porque el éxito lo vemos a veces también como que el éxito o es solamente que tener la casa, el carro, el trabajo, hacer más plata. Eso es el éxito acorde a la sociedad. ¿Qué significa el éxito para ustedes? ¿Qué significa el ser o sentirse exitoso y exitosa en el día a día? Esto es algo que yo no se los puedo decir, que cada uno de nosotros tiene que encontrar una definición. De pronto el éxito para ti es que te levantes sin que te duela un hombro. O el éxito para ti es que te levantes y te sientas feliz de que tienes otro día, otra oportunidad, otro día de vida. Eso puede ser el éxito. Entonces los invito también a que empiecen a levantarse con salud todos los días. Exacto. Eso es éxito. Y que es el éxito que no lo vemos realmente como éxito porque la sociedad nos ha acostumbrado y nos ha programado en la mente de que el éxito se ve de cierta manera, ¿no? Entonces de pronto cuando yo les empecé a hablar de metas y éxito, ustedes como que no se pueden relacionar. Pero cada uno de ustedes va a tener una forma diferente de lo que significa el éxito. Las metas van a ser muy diferentes para cada persona. Y volvemos al tema de la edad. No importa qué edad tengamos, yo me puedo poner una meta de aquí a 30 días, me puedo poner una meta de aquí a final de año. Y esa meta lo que va a hacer es que va a motivarme, me va a hacer sentir de que tengo algo que hacer, de que tengo algo, un logro que alcanzar. Y como seres humanos, a los seres humanos, sin importar la edad, les importa y necesitamos tener eso, tener ese estímulo, tener esa cosa que nos está constantemente estimulando a ser mejor versiones de nosotros mismos. Porque si no, igual nos vamos a quedar estancados, nos deprimimos, nos sentimos mal, nos empezamos a enfermar y eso es lo que no queremos. O si ya nos sentimos en este momento así, lo podemos cambiar. ¿Y cómo empieza? Es un trabajo interno, porque acuérdense que lo externo refleja lo interno. Y lo interno es algo que podemos controlar, es algo en lo que podemos trabajar día a día a día. Entonces, yo sé que acá me parezco muy joven, pero bueno, créanme que sí puede que sea joven, pero estoy en mis 30, pero me siento mejor de cuando estaba en mis 20. Y esto es lo que quiero para ustedes también, que no importa la edad, 60, 70, 80, que se sientan mejor de hace 10 años,
¿Por qué? Porque es un trabajo interno, es un trabajo muy mental. Yo les puedo hablar a ustedes aquí todo el día de lo que pueden comer, de cómo moverse, pero no nos va a llevar muy lejos tampoco, porque si no trabajamos la parte de aquí y la salud emocional y mental, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, bueno, espero que les haya respondido su pregunta. Si tienen otra pregunta, por favor, me la hacen saber ahí en el chat con Ania. Bueno, entonces, hablando de metas, que nos pongamos una meta de aquí a 30 días. Ok, de aquí a 30 días de pronto quiero cambiar un hábito o quiero manifestar más salud. Se nos está acabando el tiempo, sí, ya esta es la última. Entonces, lo primero es saber exactamente qué es lo que quiero, algo que me vaya a motivar, algo que me vaya a hacer sentir con motivación el día a día, qué es lo que quiero. Y acuérdense de que creer es ver, creer de que no importa la edad. A mí me parece, en mi opinión, que la edad es algo que nos limita bastante y que utilizamos como un límite. Entonces, ¿cómo puedo derrumbar yo esos límites que tengo y creer de que me puedo sentir mejor en el día a día? Volvamos a lo de la edad, sin importar la edad que tengamos, que nunca es tarde para trazar otro objetivo, para trazar otra meta, para empezar de nuevo, para empezar a sentirnos mejor y que empecemos a visualizar y qué es el éxito para mí, definir ese éxito, visualizarlo, cómo me quiero sentir en el día a día, qué es éxito para mí y qué son los pasos que tengo que hacer para llegar allá. Ya hablamos de las emociones, de cómo trabajar esa parte de salud emocional y aprender de que no es solamente lo que comamos o cómo nos movamos, sino que también es la parte emocional que tiene mucho peso para nuestro bienestar, para llevarnos a lograr lo que queremos también, esos nuevos objetivos que nos tracemos y que nos pongamos. Muchísimas gracias de verdad por conectarse, por estar acá. Y bueno, me parecía un tema súper importante que se los quería traer porque las emociones es algo que de verdad ignoramos, como que no vemos que es importante muchas veces y es muy, muy importante para nuestro bienestar, para nuestra salud mental, salud emocional y pues obviamente para también nosotros llegar a las metas que queramos. Y como les digo, no importa qué edad tengan, nunca es tarde para trazarse nuevas metas, para soñar cosas nuevas y para ser la mejor versión de nosotros mismos día a día, porque es un día a la vez, un paso a la vez. Entonces con eso los dejo. Les mando un gran abrazo y eso es todo por hoy. Voy a dejar de compartir.